Muy buenos días, amados hermanos. En su boletín tiene un nombre, la prédica, que dice a qué ejército pertenezco. Pero un ejército tiene uniforme. Y por eso, entre a qué ejército pertenezco y dónde está mi uniforme, es el tema de la prédica. Amén. Hay muchos ejércitos en el mundo. Y algunos son muy poderosos y otros pues no lo son tantos. Y hay ejércitos que aún siendo muy chiquitos tienen un poder, como diría Ángel, de la tostada. ¿Verdad? Por ejemplo, el ejército de Israel es un ejército que aparentemente es pequeño, pero está armado hasta los dientes. Y está el ejército de los hijos de Dios. Cuando tú fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino, dice la palabra, fuiste liberado de un poder que no tiene reino, pero que tiene poder. Y fuiste trasladado de ese poder al reino del Hijo de Dios. Y en el reino todos somos hijos y todos somos soldados. Hay una batalla que ya Jesucristo ganó. A nosotros ya no nos toca ganar esa batalla, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario a todos los enemigos. No quedó ni uno. Y no solo los venció en la cruz, sino que los exhibió públicamente en su desfile victorioso cuando resucitó. Entonces la batalla está ganada. Pero entonces, ¿por qué un uniforme? ¿Y por qué armas espirituales? Porque esa batalla la victoria hay que mantenerla. La batalla está ganada, ya está decidido, no estamos por ver qué ejército va a ganar, ya está decidida la victoria. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de mantener esa victoria que Él ya nos compró. Aquí pueden ver ustedes, hay una novia, el vestido de novia, pero tiene botas. Yo creo que ninguna novia le gustaría ir con esos zapatos a su boda, ¿verdad? Qué feos. Pero a un soldado de plano que tampoco le gustaría ir con sandalias doradas o blancas al frente de batalla, ¿verdad? Y esta es lo que quiero que tengamos en mente. Somos una novia delicada, una novia que el Señor ha escogido, una novia que el Señor se fue a prepararnos la casa y nos ha dejado todo para que mientras Él regresa, nosotros hagamos nuestro traje de novia y estemos listos para presentarnos de Él dignamente. Aún tú joven que estás aquí esta mañana, no te olvides que aunque seas varón o seas señorita, tú eres la novia del Señor Jesucristo. Y tienes que tener el vestido de la novia preparado. Pero al mismo tiempo somos un soldado. Y lo primero que yo quiero decirles es que estas posiciones de novia o de soldado requieren fidelidad. El tema de hoy trata de eso, de fidelidad, de ser fiel a alguien. Y hay dos posiciones, como les digo, de fidelidad, y una es al superior. En el ejército hay superiores, y cuando un superior da una orden, el que está abajo no la discute, sino que la obedece. Y la obedece porque sabe que para el que llegó a esa posición tuvo que haber pasado por ciertas posiciones que le dieron esa autoridad. No se llega a capitán o a general de un día para el otro. Es una posición que se va ganando con esfuerzo, que se va ganando de acuerdo a la experiencia, y el que está arriba está como superior para servir al que está abajo. El que es el general tiene la responsabilidad de su ejército. Jesucristo es nuestro general y Él es responsable por nosotros. Pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ser la novia de un esposo. Y ese esposo nos ama tanto que nos ama desde antes de que nosotros aún existiéramos. Su palabra dice: con amor eterno te he amado. Y por eso es que aún nos sigue tratando con bondad. No solo el día que nos rescató, hasta el día de hoy, su amor es con bondad todos los días, porque su amor no es un amor efímero, un amor de un día, un amor de 10 años, sino que es un amor eterno. Ahora bien, si yo soy amada con ese amor eterno, cuando tú recibes el amor del que es el único verdadero Dios
Y Él se derrama con ese amor ágape en tu corazón. En tu corazón no puede haber otra cosa que surge amor hacia Él. Tú no amas porque haya que amar a Dios. Eso está bueno para los que no le conocen. Pero si tú le has conocido, aunque sea una misga, el amor de Dios que está en ti te hace buscarlo y te hace amarlo con todo tu corazón. Porque sabes cuánto ama Él a tu corazón. Amén. Entonces estas dos posiciones son, Él es nuestro superior. No solo, no es ni siquiera un general, es el Todopoderoso. Él no es cualquier persona. Es más que una persona, es Dios mismo. Pero también es nuestro amado, el amado de mi alma. Y por eso es que tenemos dos vestidos. El vestido de novia, que es blanco con sandalias, que debe preservarse sin mancha y que debe estar preparado para que el momento que venga estemos listos para entrar a las bodas del Cordero. Pero también un uniforme. Y yo les he de decir que los soldados, aunque no son novias, son soldados, perdónenme, pero a ellos les relumbran los zapatos. Mírenle ustedes los zapatos a cualquier soldado. Usted se puede ver en el zapato de los acharolados que está. Mírenle usted el uniforme. Ay del soldado que no tenga bien planchado el uniforme. Amén. Un soldado no es la novia, pero debe tener el cuidado de su uniforme, igual que la novia tiene que tener cuidado de su vestido. Amén. Es importante ver las dos posiciones, porque los hijos de Dios no son una novia debilucha. Los hijos de Dios son poderosos en el Señor Jesucristo. Nos han sido dadas armas poderosas en Él. No tenemos espaditas de juguete, sino tenemos una espada que atraviesa y llega hasta lo más profundo del corazón, en primer lugar mío, pero también de los demás. Y por eso les traía de recuerdo esta imagen, que es la imagen de un ejército antiguo, que es de donde se sacó la armadura que aparece en Efesios. La armadura de Efesios describe a un soldado romano que tiene un casco puesto, y ese casco principalmente es la salvación. La salvación de Cristo es la sangre de Cristo sobre nuestra cabeza. Además tenemos una coraza de justicia, que es lo que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es una coraza para defendernos de toda acechanza del enemigo, de todo dardo que quiera venir a nuestro corazón. Tenemos un escudo, que es la certeza de que sabemos lo que ha hecho Jesucristo y que Él vive para siempre y que no hay nadie que lo pueda derrotar. Ese es nuestro escudo de la fe. Y por otro lado, esa espada preciosa de la palabra, tenemos las sandalias, que es la capacidad de llevar a otros el mensaje del Evangelio de Cristo, y nos ha dado su Espíritu Santo, que es poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Amén. O sea que estamos fuertemente revestidos del Señor Todopoderoso. Pero todo ejército tiene estrategias. Cuando un ejército va a la batalla, no va viendo, ahora nos vamos a ir por este camino, vamos al Tin Marín de 2 Pingüe, Cucaramácara, Títerefe. Me acuerdo que decía uno cuando jugaba, ¿verdad? No vamos al Tin Marín, vamos con un conocimiento y con estrategias. Cualquier ejército, dice la misma palabra de Dios, que no se ponga a calcular si puede vencer al enemigo, mejor no salga a batalla, mejor haga las paces primero. Porque si usted no tiene las herramientas ni tiene la fuerza, ¿cómo se va a ir a enfrentar con un enemigo que ya sabe que de una patada lo va a mandar por allá como que es pelota de fútbol? Pero si nosotros somos hijos de Dios, no andamos como dice Pablo, dando golpes como al aire, como una piñata. ¿Ustedes han quebrado piñata? ¿Se acuerdan cómo nos ponían un palo? Y nos daban volteretas para que anduviéramos atarantados. Y después éramos el hazmerreír de todos los de la piñata, porque uno así, por un lado y por otro, y los otros quitándole a uno la piñata y se la llevaban para el otro lado y después para el otro lado. ¿Sí o no? Sí. Bueno, algunos creyentes andan así, con los ojos vendados y como atarantados. El enemigo les da vueltas y les tiene los ojos como con un pañuelo de piñata. Y les quita la piñata de un lado para el otro. Y uno ahí riéndose como tonto. ¿Sí o no? Pero Pablo dice que nosotros no andamos así, dando golpes al aire, sino que nuestros golpes son certeros y sabemos a dónde deben de ir nuestros golpes.
Amén. Esa es la estrategia del ejército de Dios. El ejército de Dios sabe que hay un enemigo. Y si tú no lo sabías, te lo digo hoy, sobre todo a los jóvenes que están aquí. Yo les quiero contar, el diablo no es solamente una piñata con cachitos o alguien que se les enseñó para tener miedo. Si ustedes no han tenido una experiencia personal con el diablo, déjenme decirle que yo sí la he tenido. Yo he visto, y en mi propia persona, he tenido que batallar con él. Y he visto en otras personas la posesión y la opresión que el enemigo hace sobre sus vidas. He visto a gente que se para aquí normal y de repente las he visto arrastrarse como culebras en el suelo. Levante la mano quien lo ha visto. Yo lo he visto. Y si tú no lo has visto, y sobre todo a los hijos de creyentes que están aquí se los digo, Dios en su misericordia los ha cubierto. Porque sus padres pasaron por una experiencia que ustedes tal vez no han tenido que enfrentar. Pero es importante que lo sepan y sepan que ese enemigo es como un león. Un león, no como los de la Aurora que están viejos y sin dientes. Aún a esos les tenemos miedo, pero de verdad, yo digo yo, porque hasta aún sin dientes te podrían golpear. Pero el enemigo, la palabra de Dios lo describe como un león rugiente, un león fuerte que quiere devorar a alguien. Miren, no quiere devorar a los que están en el mundo porque esos ya son de él. Esos ya le pertenecen. Pero nosotros que hemos sido rescatados, el enemigo nos quiere dar un zarpazo y botarnos de la verdad y tenernos aplastados. Pero nosotros le vamos a decir no, porque nosotros ya hemos sido redimidos y para atrás ni para agarrar aviada. Amén. Sabiendo que tenemos 3 enemigos, que es el diablo y sus secuaces, todos los demonios. Cuando Satanás cayó, no cayó solo, se llevó una tercera parte de los ángeles. Imagínense ustedes cuántas personas hay en la tierra. Esos son más o menos un ángel por cada uno, porque dice la palabra de Dios que el Señor, cada uno tenemos un ángel que nos cuida. Y esa es una parte. Y la tercera parte, hay, ¿cuántos dijiste que hay? Más o menos, entonces, otros 7,100 millones hay de demonios por ahí. Por eso es que hay por todos lados en toda la tierra. No es el mismo el que está en Guatemala que está en los Estados Unidos, ni son omnipresentes, pero hay por todos lados. Y están buscando cómo nos meten la zancadilla. Y además, el diablo es dueño de este mundo. Nos lo robó. Con engaño se lo quitó al hombre. Y el hombre cayó en el engaño y tontamente se lo dio. Así que el mundo es otro enemigo, porque todo lo que hay en la vitrina del mundo, Satanás lo pone para engañarnos y hacernos caer. Y hay otro tercer enemigo que soy yo misma. Porque cuando yo no entiendo las cosas de Dios, mi carne es seducida por el engaño y me lleva a las cosas del diablo. Un creyente, un nacido de nuevo es un bebé, pero el bebé debe de crecer. Niños que están aquí, jóvenes que están aquí, ustedes lo que saben de la palabra de Dios es un poquito, pero deben de crecer y tener un montón de la palabra de Dios en su corazón. Y no solo los niños, los jóvenes, los adultos. Mi hermano, tú no tienes que estar aquí y venir solo el domingo a oír lo que dice el predicador. Tú debes de leer la palabra de Dios, estudiarla, comerla, masticarla, meditar en ella. Porque la palabra de Dios es escudo y fortaleza para tu vida. Si no, eres un desnutrido. Y si tú eres un niño espiritual o un niño o un joven, tienes que crecer en la palabra de Dios para ser fortalecido por ella. Porque las armas del enemigo son engaño. Y yo ya les dije esto, la batalla ya fue ganada, pero tenemos que mantenerla. Tenemos que mantener la victoria. Hay 2 palabras del Señor que hemos estado escuchando en las últimas prédicas. En el libro de Apocalipsis, el Señor, cuando se presenta ante las 7 iglesias de Asia Menor que aparecen en Apocalipsis, les hace a todas una, podríamos decir en primer término, una palabra de aprobación o de piropo del Señor para la iglesia. Y algunas les dice: mira, tus obras, tu amor, te felicito, eres un campeón. Pero ¿sabes qué? Tengo algo contra ti, les dice también. Y aquí hay que ver cuáles son esas 2 palabras. Porque hay personas que piensan
que si no juzgan y no disciernen las cosas van a estar libres. Discernir y juzgar vienen a ser palabras similares. Y tenemos que pesar las cosas y saber qué cosas nos comemos y qué cosas no. Si tú vas a un restaurante y tú no sabes bien de qué te estás comiendo, te pueden estar dando gato por liebre. Aún hay países donde lo que te pueden estar dando es culebra o lagarto. ¿Verdad? Y uno debe de saber qué me voy a comer. Y ya bajo ese criterio, ¿qué me voy a comer? Pues si me arriesgo a comérmelo, me lo como. Hay hamburguesas que yo no debiera comer, pero me gustan. Pues allá tú, porque te puedes dar una gran empachada y hasta irte con una, ¿cómo se dice? Una shigella o una salmonela, que casi te quita la vida. Así que ojo con lo que te comes. Ojo, tienes que discernir. Y estas dos palabras, la primera es de aprobación. Las pueden ustedes leer porque por el tiempo no voy a leer todas las citas. Y ya las saben porque las semanas pasadas las hemos estado viendo. Pero una de las cosas que el Señor reclama y dice, tengo contra ti, es que tienes o mantienes allí a alguien. O que toleras algo. Tú puedes ser un excelente cristiano, pero si tú igual te da una cosa que la otra y igual te da relacionarte con unos que con otros y oír una palabra que otra, estás mal, mi hermano. Todos somos libres y todos podemos leer cualquier libro, pero cuando leemos ese libro debemos saber cuál es el trasfondo, qué espíritu se mueve detrás de eso. Los que han leído las historias de Harry Potter, y yo sé que aquí hay algunos, es una novela, la verdad que es entretenida, porque si no, no tendría éxito. Pero ¿cuál es el espíritu que movió a la escritora de esa colección de novelas? ¿Qué espíritu? El espíritu del diablo. Eso es lo que se mueve en eso, porque hay espíritus del aire que se mueven. Y igual el tolerar lo que hacen o lo que dicen ciertas personas y quedarnos indiferentes y bueno, que él lo dijo y a mí, como a mí no me hace daño, yo me quedo callada, no puede ser. Tenemos que hablar la verdad porque hay gente pequeña dentro del cuerpo de Cristo. Y esos pequeños son engañados y confundidos y muchas veces llevados fuera de la verdad del Señor. No podemos estar callados. Tenemos que hablarles a nuestros hijos y tomar posición. ¿De qué ejército eres, mi hermano? Mi hermano. ¿A qué ejército perteneces tú? ¿A qué ejército? ¿Lo tienes claro? Porque si no sabes de qué bando eres, igual te va a dar estar un día en uno que estar en otro. Si no hay claridad, vamos a tener este reproche del Señor. Tengo contra ti que retienes, o tengo contra ti que mantienes, o tengo contra ti que toleras. Hay cosas que los hijos de Dios no pueden tolerar. Colosenses 2:4 y al 8, pero yo solo voy a tomar 3 versículos, nos dice algo. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Una de las artimañas del enemigo es que usa razonamientos mentales para que el Hijo de Dios diga, bueno, pues si no es tan malo, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo? Si no le pasa nada. Toda la gente lo hace y ahí está igual, no les ha pasado nada. No se trata de si me pasa algo o no me pasa nada. Se trata de mi fidelidad al Señor, de mi fidelidad a mi esposo, de mi fidelidad al que me ama con amor eterno. Ese es el punto, no si me pasa algo o no me pasa nada. Y dice, estad firmemente arraigados. Tú sabes lo que es estar arraigado, que no te puedes ir de ahí. Yo me recuerdo que tenía un tío que por cierto ya falleció y lo arraigaron aquí en Guatemala porque tenía algún problema legal y no se podía ir de Guatemala a México, no podía salir por ninguna frontera. Cuando él llegaba y enseñaba su pasaporte, le decían aquí no puede salir. Y él tenía negocios en México y se tenía que ir, eso fue hace como 30 años. ¿Y saben qué tuvo que hacer para poderse ir? Se tuvo que atravesar el nado del Suchate. Un viejito. Cuando tú estás arraigado en algo, eso quiere decir que tú estás ahí y que de ahí no te puedes mover.
Y eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí, que tenemos que estar arraigados en Cristo y confirmando nuestra fe día con día, como fuimos instruidos desde el principio y dando gracias en todo. Mirad, dice en el versículo 8, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Qué es lo que nos puede hacer cautivos? La filosofía, la manera como piensan algunas personas. ¿A quién estás escuchando? Incluso a otros líderes cristianos. Puede ser que su filosofía, si no los conoces, si no sabes bien sus frutos, ten cuidado con lo que escuchas. ¿Y con qué te dejas engatusar? Y vanas sutilezas, porque el enemigo, si se presentara como verdaderamente es el anticristo, con cola, cacho y con todo como salen en esas películas, esos monstruos horrorosos, yo te aseguro que tú sales corriendo. Hasta el que diga, no, yo no tengo miedo de nada. Mentiroso, porque a la hora que lo veas, vas a ver si no sales corriendo del susto. Pero no se presenta así. Se presenta vestido como ángel de luz. La palabra de Dios dice que Satanás se viste de ángel de luz. ¿Se pueden ustedes imaginar un ángel de luz? Debe ser algo bellísimo. Y si Satanás se viste como ángel de luz, se acerca, nos engatusa, nos engaña y nos hace creer que lo malo es bueno, que lo inmundo se puede comer, que lo vil es digno de aprecio. Y hasta lo defendemos. Terrible, ¿no? Cuidado. Y por eso es necesario que discernamos. Te pregunto, ¿tú sabes discernir? ¿Sabes lo que es discernir? Discernir es juzgar. No tenemos que juzgar a las personas porque ya el juicio fue dado por Dios. O crees o no crees. Y si no crees, morirás. Se lo recuerdo a todos. El juicio de Dios ya fue dado. Si no crees, morirás. Y todos estábamos condenados a muerte. Pero el Señor en su gran misericordia extiende una palabra y dice, pero si crees en Jesucristo, vivirás. ¿Cuál es tu posición? ¿Has creído o sigues incrédulo? Porque si no has creído, tú ya estás condenado. Yo no te tengo que decir ni juzgar tus obras. Tú ya vas camino del infierno. Pero si has creído en Jesucristo y has sido salvado, no te puedes quedar como un ignorante de las cosas y de las palabras de Dios. Tienes que saber qué dice la palabra de Dios. Y el discernimiento es esencial para nosotros. ¿Y qué necesitamos para tener discernimiento? El Señor me mostraba, lo primero que necesitamos es estar consagrados y tener pureza. ¿Qué significa consagrado? Consagrado quiere decir que te han agarrado y que perteneces te han apartado para algo. ¿Sí? Tal vez, para hacer un ejemplo, en el mundo, podríamos decir, cuando tú buscas un empleo en una gran compañía, tú presentas tu currículum y te apartan para ponerte en una posición especial, porque tiene ciertas características que a esa empresa le convienen. Pero tú no fuiste apartado porque tú tuvieras alguna característica muy bonita que le conviniera a Jesús, sino que tú, siendo la nada de este mundo, lo vil y despreciable, dice su palabra, el Señor te escogió, no porque lo merecieras, porque Él dice que somos un pueblo de dura servicio, igual que los judíos, un pueblo necio, pero Él en su amor y misericordia nos trasladó y nos escogió para ser de Él, para que vivamos con Él. Y Levítico 10, 9, 10, hablando de cómo deben de ser aquellos que ministran a Dios, el pueblo de sacerdotes, porque tú eres pueblo de sacerdotes, dice, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión. Y termina, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Aquí el punto no es si bebemos o no licor. El punto es que tenemos que estar apartados para el Señor. Para que sepamos distinguir las cosas, no podemos estar haciendo lo que todo el mundo hace. Todo el mundo, es que todo el mundo va a ver esa película, ahí voy yo también. No, todo el mundo se come tal cosa, pues yo también como de eso. No, nosotros los hijos de Dios tenemos que saber discernir entre lo que sí y entre lo que no. Esta cita solamente es para confirmar lo que he estado hablando, que está en la palabra de Dios.
porque hay un engaño, que los hijos de Dios deben de ser tan buenos y tan misericordiosos, que no pueden juzgar nada. Eso es una tontera. Los hijos de Dios deben de juzgar, deben discernir, porque si no se los lleva el diablo. Literalmente, la tostada o el diablo. 2, necesitas entender las cosas de Dios, no solo saberlas en la mente. Todas las personas que han leído la Biblia, aún los teólogos, muchos conocen, pero no entienden, porque el entendimiento es un regalo de Dios. Jesús, estoy que me muero aquí del calor. Yo creo que si no me ponen un ventilador me derrito. Gloria a ti, Señor Jesús. Necesitamos el entendimiento, porque sin entender las cosas somos muy simples. Una de las cosas que me da mucha tristeza ver, voy a una librería cristiana y me encuentro con una cantidad de libros de recetas. 50 formas como usted puede orar por sus hijos. 50 formas para orar por su marido. 50 formas para que sus economías le vayan bien. Mire, haga tal, y le dan una lista de cosas que hay que hacer. El Hijo de Dios no tiene que estar leyendo esos libros, porque lo que usted tiene que hacer o no hacer no es lo que hizo el autor del libro, sino que lo que su papá le dice a usted que haga en su vida personal. Pero si usted no habla con su papá y no sabe ni lo conoce, ¿cómo va a saber? Usted va a hacer lo que le dice otro, que saber de qué grupo es o de qué ejército es. Acuérdense que en los ejércitos también hay espías que se introducen disfrazados dentro de los otros ejércitos y pueden ser grandes engañadores. En Primera de Reyes 3:9 vemos a Salomón pidiendo sabiduría. Y es importante, ¿para qué pidió sabiduría Salomón? Da pues a tu siervo, le dice Salomón, un corazón ¿con qué? ¿Con qué le pidió Salomón? ¿Para qué? Por favor, no las oigo. ¿Para juzgar a quién? ¿Y para qué más? Esta debe ser una oración en nuestro corazón todos los días. Dame un corazón entendido y dame la gracia para poder juzgar entre el bien y el mal y saber qué sí y qué no. Necesito tener entendimiento para poder discernir. Pero no solo entendimiento, necesito sabiduría. Y la sabiduría en Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Las cosas no son solamente simples. Hay momentos en que es importante hablar, hay otros momentos que es importante callar. Hay que saber con qué modo se dicen las cosas a una persona, con qué modo no se le dicen. Todo tiene un momento, pero el sabio lo sabe. En cambio, el que es simple, por eso la simpleza dice que es un pecado, y la ingenuidad también. Ser ingenuo no es una buena característica. Hay que ser ingenuos para el mal, pero sabios y atrevidos para juzgar las cosas. Un ingenuo o un tontito en las cosas de Dios le va muy mal en la verdad, en la vida. Aunque en el momento no veas los frutos, con el tiempo se verá si tus decisiones fueron hechas en sabiduría o en necedad. La sabiduría dice: el que guarda el mandato real. ¿Cuál es el mandato real? ¿Quién es nuestro rey? El Señor, el Todopoderoso. Si guardamos sus mandatos, como dice Juan también, su palabra para nosotros debe de ser una delicia. El Salmo 119, que habla de la palabra de Dios, dice que los mandatos del Señor no son una carga, sino que son una miel para nosotros. Entonces, el corazón del sabio conocerá el bien y el mal, el tiempo y el modo. Necesitamos enseñanza, y aquí es un punto importante. Mi hermano me alegro tanto que estés aquí, jovencitos, qué bueno que están aquí hoy domingo, que el Señor me permitió tenerlos conmigo, pero no es suficiente con venir el domingo a la iglesia y recibir un poquito de la palabra de Dios. Ustedes deben de tener enseñanza. La palabra de Dios dice que debemos recibir enseñanza. Dice que el mayor enseña al menor. ¿Para qué? Para que no tengamos que pasar por todo lo que ya pasaron los grandes.
Aquí habemos muchos que tenemos años de estar en los caminos del Señor y que pasamos por sufrimiento fuerte y por experiencias tremendas cuando empezamos en los caminos del Señor. Y nosotros tenemos experiencias que les podemos pasar a ustedes, pero cada uno va a aprender como quiera. O aprendemos de los otros o aprendemos de nuestras propias experiencias, cayéndonos una y otra vez hasta que estamos tan cansados de estar abollados que pedimos pelo y decimos ya no quiero esto. Pero la palabra de Dios nos dice que recibamos enseñanza, y Ezequiel 44:23 nos habla, dice que el levita le enseñará a su pueblo a discernir. Y eso es lo que estamos haciendo esta mañana aquí, mi hermano. Exhortándote a la necesidad de que clames al Señor con todo tu corazón, tener discernimiento entre lo sagrado y lo profano. Hay cosas de Dios que no pueden ser tocadas. Tú no puedes ser tocado. Tú eres sagrado. Tu vida vale la sangre de Cristo. Tu cabeza no debe ser tocada por el enemigo. Tu mente debe de estar cubierta con el casco de salvación constantemente. Y no oír cualquier cosa. No cualquier canto que oyen ustedes, los jóvenes. Y yo los reto. Estoy seguro que ustedes me podrían decir sí, tal canción no, y sí, tal canción sí. Y saben lo que oyen sus oídos. Cuida tus oídos, cuida tus ojos. Porque tus ojos, tus oídos, tus manos, tu cuerpo entero le pertenece a Cristo. Porque Él pagó por ti. Él te crió, le perteneces por obra y le perteneces por compra. Y ya es voluntad tuya si tú le quieres decir, sí Señor, me rindo, quiero serte fiel. Esa es tu respuesta, no la respuesta de tu mamá o tu papá. Y sobre todo temor santo de Dios. Proverbios 1:7 habla de la sabiduría y dice que el principio de la sabiduría es el temor santo, el temor a Dios. Y temor no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios quiere decir reverencia. El que conoce a Dios, el que sabe lo que Dios hace, el quien conoce la grandeza del Señor, delante de Él no puede estar como que sin nada, no puede pasar indiferente. El que tiene temor santo de Dios le respeta y le honra. Y en Malaquías 3:16 dice algo que es precioso y dice, entonces los que le temían, ¿quiénes? ¿A quién? Los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de Él un libro de memoria, eso quiere decir memorial, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. ¿Quieres tú estar en el libro de las memorias del Señor? Teme al Señor. Porque lo que hablaban entre ellos era lo que estamos haciendo hoy aquí, recordando las verdades del Señor y exhortándonos unos a otros a permanecer en la fidelidad. El Señor honra a los que temen su nombre, a los que lo estiman, a los que tienen en valor el nombre del Señor y lo ponen antes que otras cosas. Y aquí quiero que vean, se les dio una hojita en medio que dice material de apoyo. Yo no voy a hablar de todas las cuestiones porque es muy largo y me pasaría mucho tiempo hablando de qué significa Navidad y qué significa Halloween. Pero creímos importante recordar, yo sé que muchos de nosotros hemos oído y sabemos, como dijo alguien por ahí, yo sé lo que significa Halloween. Se me hace que no sabe muy bien. No sabe. Porque el espíritu que se mueve detrás de eso, aunque los que vayan de casa en casa solo estén pidiendo dulces y haciendo una niñería, el espíritu que se está moviendo es el espíritu del diablo que está queriendo matar, robar y destruir la vida de esas personas. Y más aún en la de los creyentes, que al oír a un alto servidor que tiene fama dentro del pueblo de Cristo, pronuncia una palabra que va a traer confusión y división, porque ya se hizo división en el pueblo de Dios. Los que están a favor de Él y los que están en contra. Yo no estoy a favor y en contra de Él, yo estoy a favor de Cristo. Y punto. Ese es el punto. Su prédica lo que hizo fue causar primero confusión entre el pueblo.
Y nosotros no podemos quedarnos así. La verdad es la verdad, la palabra es la palabra. Amén. No vamos a celebrar Halloween y no porque nos haga daño o no nos haga daño, sino porque queremos honrar el nombre del Señor, porque tememos su nombre. Esa es la verdadera razón. Al Señor la gloria. Su origen, ¿cuál es su origen? Ahí dicen, es que no se sabe su origen. No tendríamos ni que pensar en cuál es su origen solo con ver lo que se manifiesta. ¿Qué se manifiesta? La muerte. ¿A qué se le está dando culto esa noche? A todos los elementos del reino de Satanás: brujas, búhos, calabazas, oscuridad, temor. ¿Sí o no? Revestido de una dulzura falsa. Hasta niños envenenados con dulces se han oído en algunas oportunidades. ¿Cuál es su fin? ¿Pasar un rato contento? ¿Una fiesta? Pues no tenemos todo el año para hacer fiestas porque tenemos que celebrar ese día. Su significado, ¿a quién honra? Miren, son preguntas que tengo que hacerme para saber como hijo de Dios qué hago o qué dejo de hacer. En el material de apoyo hay algunas cositas que busqué, que hice un resumen para que los que no sepan puedan tener un poquito de sustento en sus respuestas. Pero igual, esta como que es algo tan evidente. Pero hay otra fiesta que se acerca y de igual manera los hijos de Dios no la celebran por fidelidad, y es la Navidad. ¿Qué tiene que ver la Navidad con Cristo? Nada. Ni empecemos porque primero fue una fiesta que Él no la manda que la celebremos en su palabra. No aparece. Segundo, su origen también es para confundir, porque juntaron lo que no era con lo que era. El sincretismo, que ahí está en su hojita. Hacer parecer como bueno un montón de cosas. Hagamos un revoltijo, pues, hagamos un chirmol. Y entonces ya no se distingue ni lo que es la cebolla, ni el tomate, ni nada. Ahí estamos todos amalgamados, celebrando algo que no honra el nombre del Señor Jesucristo. Su origen, su fin, ¿cuál es? Miren, algo que me encantó, que leí yo y que por eso lo puse ahí, es que dice que celebrar la Navidad es muy bonito para todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque es un cristianismo tan falso que pasar un día contentos en familia, dándonos besos y abrazos y regalos, ¡qué alegre! No tengo ningún compromiso. Ya mañana puedo irme a mi casa, sigo enojado, sigo viviendo mi vida como se da la gana, no tengo que arrepentirme de ningún pecado. Y además el niño Jesús es siempre el niño Jesús en un pesebre. No creció, no murió en la cruz, no resucitó. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Hasta los mismos que la celebran dicen, pongamos otra vez a Jesús en la Navidad. ¿Será que Jesús quiere que lo pongan de regreso en la Navidad? ¿Dónde quiere estar Jesús, te pregunto? Él quiere vivir en tu corazón. Tú eres el templo de Dios vivo. Él ahí es ahí donde quiere ser exaltado, glorificado. Y no un día, todos los días de tu vida. A Él la honra, a Él la gloria. Por eso la clave de todo es fidelidad. Algunas preguntas algunas personas se acercan y dicen, y mire, ¿y qué pasa si celebro? ¿Será que me va a venir una maldición si celebro la Navidad o si celebro Halloween? Mira, la palabra de Dios es clarísima. Ante ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. Tú escoges. Yo no te tengo que decir. Si tú escoges comerte un pan envenenado, ¿qué te va a pasar? No es porque yo te maldiga, ya está puesta la maldición. Y tú escoges vida o muerte para ti vida. Ese es el punto. Pero aquí como hijos de Dios nosotros tenemos que ir más arriba. El punto aquí de si celebro o no celebro algo y si me paro en una posición o no, es cuestión de fidelidad al que es mi superior, al que es mi novio, mi esposo, a mi Señor, a Cristo Jesús. El punto es fidelidad. Y quiero darles unos ejemplos. Creo que algunos de ellos no los conocen y les va a chocar incluso lo que van a oír hoy aquí. Pero quiero que los anoten, por favor. Y después vayan y le pidan al Señor discernimiento cuando los lean en la palabra. El primero es Babilonia, Génesis 11. Ustedes han oído que en Babilonia se juntaron todos los hombres, todavía se hablaba un mismo idioma, y dijeron, hagamos una torre para llegar hasta el cielo.
la misma raíz de Satanás. Subiré y me sentaré en el trono de Dios. Y Dios no los permitió. No porque a Dios le fueran a quitar su trono, porque a Él no le van a quitar nada. Pero Él no lo permitió por amor de esa gente. Los confundió. Destruyó esa torre y toda la gente empezó a hablar un idioma diferente que no se entendían para que el hombre todavía tuviera una oportunidad. Porque los malos se juntan para hacer el mal. Y el Señor en su gran misericordia no permite eso. La unidad debe ser en Cristo para los hijos de Dios. Esa es la unidad que Dios quiere para honrar y glorificar su nombre. Dejar de lado lo que es de Dios y hacer mis propias obras, trazarme un propio camino, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, al final va a traer a tu vida confusión. Confusión terrible. Entonces es Éxodo 32 y este es el pasaje que quiero que lo lean completo. Yo se los voy a contar un poquito. Aquí en Éxodo 32 se relata cuando Moisés viene bajando de la montaña y se encuentra con que aquel pueblo que él había dejado hacía unos días, habían hecho ya un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro. Y Dios mismo le dice a Moisés, baja porque ese es tu pueblo que sacaste de Egipto. Y Dios le habla así a Moisés para ver qué había en el corazón de Moisés. Y Moisés se enciende en celo por el Señor y dice, ¿quién está por el Señor? ¿Cuántas tribus habían en el desierto? ¿Cuántas creen ustedes que se pusieron del lado del Señor? ¿Quién fue esa tribu? Ahora, lo que ustedes no saben, quizás sobre todo los jóvenes, es que los que se pusieron del lado del Señor sacaron su espada y arremetieron contra su hermano, contra sus mismos parientes. Les clavaron la espada, le pasaron espada a las familias completas por el celo del Señor. Y yo me preguntaba, ¿le cuento esto o no a la congregación? Y finalmente decidí que sí. No decidí, sino que el Señor me confirmó que sí. ¿Por qué es importante? Porque no se trata, nosotros no tenemos que ir a matar a nadie en nuestras familias. Pero eso está hablando del sacrificio que implica a veces perder la relación con un ser querido de la familia por causa de Cristo. Esa tribu que se puso delante y dijo, por el Señor, ¿saben ustedes? Esa es la tribu que el Señor escogió en respuesta a su fidelidad para que fueran los únicos que se acercaran hasta el lugar santo y su lugar santísimo. Y para que ellos fueran ministros de los demás y los llevaran al conocimiento de la verdad. Lastimosamente esta tribu se desvió después. Pero en ese momento mostró un celo por el Señor tremendo. ¿Me entienden el mensaje? Léanlo, porque es muy largo como para... Pero ahí lo que nos habla es de la fidelidad y del celo de Moisés y de los levitas. Y luego tenemos otro ejemplo que es Acán. Acán fueron con Josué a conquistar la ciudad de Jericó, tuvieron una gran victoria y el Señor le había dicho a Josué, no tomen nada de ahí, porque todo lo que está ahí tiene que ser destruido. Jericó. Pero vino uno de los que iba en el ejército de Israel y entró y dice que vio un manto precioso y unas joyas preciosas. Y dijo, ay no, qué lástima, ¿cómo vamos a destruir esto si tan bonito? Y lo agarró y se lo llevó a escondidas y lo escondió en su tienda. Cuando fueron a la siguiente batalla contra Jai, perdieron. Y entonces Josué estaba de rodillas llorando delante del Señor y el Señor le dice, ¿qué estás llorando? Levántate, no seas chillón. ¿Sabes por qué perdieron? ¿Sabes por qué tu casa no van las cosas como deben de ir? Porque tú tienes cosas escondidas en tu tienda. Cosas que valoras que no son de Dios y que son tan bonitas. Ojo, porque a este Acán, el mismo Josué, el mismo Señor lo descubre y el celo del Señor también se manifiesta ahí. El Señor da una orden de acabar con Acán. Miren, son lecturas difíciles de tragar,
Pero la palabra de Dios no podemos predicar solo lo bonito, Dios te ama. La palabra de Dios hay que leerla completa. Y discernir y entender. Discernir y entender. Otro ejemplo, Ezequías. Este rey, el Señor lo salvó de la muerte. Lo libró de la muerte. Y cuando vinieron los de Babilonia, Babilonia representa al mundo. Hoy en día, jóvenes, hay una Babilonia. Ahí donde está Irán es Babilonia. Pero hay una Babilonia que está en todos los países del mundo, que es el espíritu de Satanás que se mueve en todos lados. Y cuando vienen emisarios del mundo, tus amigos del colegio, algunas personas que son tu familia, vienen y te preguntan de ti y de por qué tú estás bien. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que les muestras? ¿Testificas del Señor Jesucristo? ¿O te quedas callado y solo le muestras los tesoros que tienes? La casa tan linda, los hijos tan lindos, el esposo maravilloso, como que si tú fueras la que lo hiciste con tus propias manos. Si tú tienes algo, es porque Dios te lo ha dado. Aún tu vida misma, es porque Dios te las ha dado. Ezequías llevó a los de Babilonia a ver sus grandes tesoros. ¿Y saben qué hicieron los de Babilonia como espías? Después regresaron con un ejército, arrasaron con Jerusalén y todo, personas y todo lo del templo fue llevado a Babilonia. Todo lo que sea de Dios, si tú no lo cuidas, si no das testimonio de Él, si no lo valoras, Babilonia, el rey de Babilonia, que representa a Satanás, va a venir sobre tu vida y se va a llevar todo lo que tú tienes. Qué terrible, pero esa es la verdad. Cuidado, porque todo fue llevado cautivo, porque el rey, en lugar de glorificar el nombre del Señor, solo pudo ver las cosas de afuera. Mis hermanos, vayan a leer estas citas, estúdienlas, pídanle al Señor que les muestre, porque esto tiene un mensaje personal para ti. No es un cuento de niños, porque detrás de Babilonia, desde los orígenes de Babel, lo que se mueve es el espíritu de oposición a Dios, hacer cada quien lo que se le da la gana. La rebelión, por eso, es un pecado terrible. La rebelión a los padres, la rebelión a los maestros, porque el que se mueve y el que está provocando en ti esa rebelión es el mismo espíritu de Satanás. La rebelión a tus autoridades. Y este es el peligro de hoy. Lo primero es un cristianismo amalgamado y corrupto, corrompido, que es una mezcla de lo divino y una mezcla de lo humano. En la semana pasada, si no me recuerdo, o la antepasada, Ángel también decía que esa famosa doctrina de la prosperidad no es de Dios. La prosperidad es Jesucristo en tu corazón. Jesús, ya media vez tú tienes a Cristo, ya fuiste no solo prosperado, resucitaste, porque estabas muerto. Esa es la verdadera prosperidad. Y ese mezclar las cosas del reino con las cosas que son del mundo, es hacer algo que es una mezcolanza que no es del reino. En Apocalipsis 18:13 habla que cuando le está dando la maldición el Señor a Babilonia, de que todos van a llorar porque aquel que comerciaba con un montón de cosas, y termina con la esclavitud de almas humanas. El diablo con lo que comercia es con la vida de los seres humanos. Tú eres una mercancía barata en sus manos si no tienes a Cristo. Y Él está dispuesto a venderte y a destruirte por lo que sea. Ojo, porque para Dios tú eres la niña de sus ojos. Para ti, para Cristo, tú vales la sangre de su Hijo. Tú no eres cualquier cosa. Mira la gran diferencia entre uno y otros. Cuidado con adaptarte al paganismo, cuidado con apartarte de la sincera fidelidad al Señor. El punto es fidelidad, fidelidad. Y termino con 2 Corintios 6:14. Por favor, abran sus Biblias y subrayenla. Esta cita generalmente se la damos a los jóvenes cuando van a elegir pareja. Pero esta no es solo para eso, es para todo momento de su vida. ¿Qué dice en 2 Corintios? En 2 Corintios,
2 Corintios 6:14. Leámosla todos juntos. ¿No estéis unidos? Quiero que la proclamemos todos a una voz. Levanten la voz y leámosla. No estéis en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No estemos unidos con un yugo que no es igual, porque a ti te va a tocar llevar la pacaya, porque el otro ya está perdido. A ese hay que predicarle a Cristo, porque el Señor también de él tiene misericordia y él quiere llevarlo a salvación, porque su voluntad es que todos crean y se arrepientan, y no que anden sin saber ni cuál es su mano derecha ni su mano izquierda. Cuando Jonás se queja con Dios de que por qué va a salvar a él, había ido a predicar a Nínive, el Señor le dice: ¿es que acaso yo no tengo misericordia del que no sabe cuál es su mano derecha y su mano izquierda? Los del mundo no saben discernir entre una cosa y en otra, y por eso es necesario que nosotros vayamos y les prediquemos a Cristo, para que se arrepientan y puedan tener salvación, porque Dios tiene misericordia de ellos. Termino con esto, mis hermanos, y yo te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor discernimiento. Vamos a clamar al Señor que su luz verdadera nos ilumine para saber cuál es la verdad en que debemos estar parados, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Si tú ya sabías estas cosas y estas verdades y las tenías bien asentadas en tu corazón, gloria a Dios. Mantente, retén lo que ya tienes, dice la palabra. Si tú hoy recibiste palabra del Señor y el Señor te habló y te dijo: tengo contra ti que toleras, arrepiéntete. Deja eso y busca el camino del Señor en todas las áreas de tu vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos hoy ante ti. Yo vengo ante ti, hazlo en primera persona. Yo vengo ante ti, sé que estás aquí desde antes de que yo viniera, Señor, para hablarme, para ministrar mi corazón. Y yo me doy cuenta, Señor, de cuánto necesito de ti. Primero, gracias, Señor, porque me has dado este uniforme precioso de tu hija. Gracias, Señor, por el casco de tu salvación. Gracias, Jesús, por el escudo de tu justicia, por la yelmo de justicia que has puesto sobre mí, por ese escudo de fe que me has dado, por esa palabra preciosa que me has dado. Gracias, Señor, porque me has dado sandalias, Señor, para el combate. Gracias, Señor, porque eres bueno conmigo y porque no me dejas, porque me has dado tu Santo Espíritu. Pero estoy, Señor, aquí ante ti porque reconozco mi necesidad de ti, porque te necesito a cada momento. Quiero caminar en la verdad, quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel y quiero pedirte perdón en esta mañana por las veces que torpe y neciamente he hecho lo opuesto a la verdad. Por las veces que me confabulo con Babilonia, Señor, y dejo que el mundo entre en mi cabeza, entre en mi casa, entre en mi familia. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, por la torpeza que hay en mí, por la necedad que hay en mí, por mi orgullo, Señor. Perdóname. Perdóname, en el nombre de Jesús te pido perdón. Y hoy quiero clamarte que me des entendimiento. Ábreme el entendimiento, Señor, a la verdad de tu palabra, a tus cosas. Dame la gracia para poder entender y discernir entre el bien y el mal, para juzgar justamente conforme a tu voluntad, para saber distinguir los tiempos, para saber lo que es justo y lo que no lo es, Señor. Quiero clamar a ti, Padre, que asientes mis pies en la roca. Yo quiero estar firmemente arraigada en ti.
No quiero ser llevada por cualquier viento de un lado para el otro. Dame la gracia para permanecer hasta el fin. Señor, y si hay cosas que no entiendo, derriba hoy esas fuerzas, esas torpezas de mi mente. Y ahora, Padre, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Tomamos el poder de tu nombre, tu autoridad, en el nombre de Jesucristo. Cúbrenos con tu sangre, cubre este lugar, cubre nuestras casas y nuestros bienes. Y te venimos a recordar, Satanás, que tú ya fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y no tienes poder ni autoridad sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestros hijos, ni sobre nuestros nietos, ni sobre Guatemala, ni sobre nada. Porque Jesús compró todo con su sangre bendita. Y tú ya fuiste derrotado, caído estás. Y tu destino final es el lago de fuego. Te lo recordamos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Gracias, Jesús. Y en tu nombre echamos fuera de aquí todo espíritu de la oscuridad, todo espíritu de confusión. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, a los pies de la cruz de Cristo. Jesús es el Señor. Todo espíritu de mentira, todo espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, te recordamos que fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y no tienes ningún poder sobre nuestras vidas. Te echamos fuera de aquí, a los pies de la cruz de Cristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y vamos a cantar victoria en el nombre de Jesús. Victoria, Osberto, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar con poder en el nombre de Jesús al victorioso que vive en mí, al victorioso que ya triunfó sobre todo, en el nombre de Jesús.